Buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir aquí a Casa de Dios. Bienvenidos todos. Ya vamos a saludar los unos a otros, por favor.
Hermano Lomán, ¿podría apagar? Ok, gracias. Desde hoy hasta domingo hacemos seminario bíblico para que conocemos quién es Dios, qué es el propósito de nuestra vida. Queremos aprender con ustedes, todos juntos con el mismo corazón. Primer día, seminario bíblico, vamos a empezar con oración. Vamos a orar. Santo Dios, qué misericordioso. Te damos gracias por llamarnos, con tu gracia, con tu misericordia, a tu iglesia, a casa de Dios. Señor, tú nos llamaste con tu palabra, con tu gracia, conociendo cada uno de nosotros, nuestro nombre, nuestro corazón y nuestra vida. Muchísimas gracias. Sobre todo, nos ha dado esta ocasión de aprender tu palabra, la Santa Biblia. Señor, gracias. Por favor, estando con nosotros, abre nuestros ojos de entendimiento para que comprendamos, conozcamos correctamente tu palabra verdadera, tu santa voluntad. Guíanos, por favor. Tú estimas un alma más que todas las cosas. Aquí almas preciosas delante de ti, Señor. Mirando este sitio, bendícenos, guíanos, ten misericordia de nosotros. Hasta último día está con nosotros. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Vamos a ver el Salmo 144. Antiguo Testamento, Salmo 144. Versículo 3 y 4. Salmo 144, versículo 3 y 4. Yo les leo. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo de hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Hasta aquí. Muchas gracias. Creo que todos que estén ocupados mucho, pero han venido para escuchar palabra de Dios. Primero doy gracias a ustedes. Quiero mucho que Dios bendiga a ustedes con su palabra, con su misericordia. Desde hoy queremos aprender la palabra de Dios, la Biblia. Muchos escuchando palabra seminario. Algunos piensan que solo participar en culto, pero seminario bíblico de nuestra iglesia no es participar a un culto. Nosotros queremos aprender la Biblia, palabra de Dios, en detalle, porque muchísima gente no cree en Dios porque no conocen bien la palabra de Dios. Los creyentes tampoco conocen bien a Dios porque no conocen bien la palabra de Dios. Cuando era yo pequeño, mis amigos creyentes me invitaron varias veces a su iglesia, pero ninguno me habían dicho, vamos a la iglesia para aprender la Biblia. Solo algunos me han dicho, vamos a la iglesia. Yo
Le dije, ¿por qué? Iglesia hay chicas guapas, hay actividades. Así dijeron mis amigos. Por eso yo pensaba, iglesia, solo los hombres se reúnen para conocer unos otros, para hacer actividad, alguna religiosa. Pero creciendo, yo en mi vida, conociendo un creyente verdadero, él explicaba de la Biblia. Yo nunca había escuchado de la Biblia así. Él diciendo, Dios creador está vivo. Él históricamente, científicamente, explicaba muchas cosas, sobre todo historia pasada y presente, hasta historia futura, diciendo, está escrita toda la historia de la humanidad en la Biblia, porque la Biblia es plan de Dios. Yo pensaba la Biblia un libro religioso, nada más. Creo que la Biblia enseña solo moralidad, ética, algún tipo de filosofía. Porque yo también tenía una religión, yo era budista. Pues toda la religión igual, solo enseña moralidad, ética, ¿no? Así yo pensaba. También la Biblia igual. Pero escuchando seminario Palabra de Dios, me sorprendí muchísimo. Todo mi prejuicio se ha quebrantado, todos. El año 13 de enero de 1985, yo conocí la Biblia. Ustedes, porque nosotros les hemos invitado a ustedes para que ustedes sean un religioso evangélico, no queremos nosotros estos. Aquí, España, país cristianismo, de catolicismo, para mí catolicismo evangélico o ortodoxo no importa. Solo uno que es creyente, conocer palabra de Dios correctamente o no, eso es importante. Muchos hacen acepción de la persona, porque teniendo alguna cultura, tradición, han crecido en su cultura, tradición, piensan, yo creo en Dios, yo conozco a Dios. Pero muchos me han dicho, aprende palabra de Dios. Wow, pastor, yo nunca he aprendido la Biblia así, nunca he conocido la palabra de Dios así. Yo pido a ustedes, aunque solo unos días, aprendemos juntos, con corazón abierto, escuchen la palabra de Dios. Yo quiero mucho que Dios les bendiga a ustedes con la verdad, con su misericordia. Porque nosotros hacemos seminario bíblico con 4 propósitos. Primero, Dios, creador, ¿Él realmente existe? ¿Cómo podemos saber? Algún ateo dice, ¿dónde está Dios? Tráemelo. Así, En este mundo muchos creyentes, hay muchos creyentes, también muchos ateos. Los creyentes dicen, Dios existe, Creador existe. ¿Cómo podemos saber? Yo a través del seminario bíblico, aunque unos días, solo pocos días, yo quiero explicar estos, con pruebas indubitables. Y segundo, ¿qué es el propósito de nuestra vida? Hoy en día, siglo XXI, ya ha avanzado mucho tecnología, ciencia, civilización. Usted casi todo, tienen casa, coche, teléfono móvil, internet, televisión, muy bien todo, ¿no? Los hombres antes habían imaginar muchas cosas. Hoy en día casi se ha cumplido.
muchas cosas. Los hombres ahora pueden volar. En su casa pueden ver otro mundo, qué ha ocurrido. Ha cumplido sus deseos. Muchísimos materiales en abundancia viven los hombres. Pero ¿por qué el corazón de los hombres siguen vaciando? Está vacío. Muchos se suicidan. Muchos tienen problemas en su corazón, en su mente. ¿Por qué? ¿Por qué? Aunque ciencia ha avanzado mucho. Los filósofos, filosofía, pero científicos, filósofos, los religiosos tampoco pueden responder la respuesta exacta de nuestra vida. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué es el propósito? Mi vida. Nosotros queremos saber. Nacimos en este mundo un día, aunque no habían querido. Nacimos. Tenemos que vivir unos años, generalmente 70 o 80 años, más o menos. Algunos poco más. Nadie puede evitar la muerte. Un día viene la muerte sin aviso. Yo a veces he pensado, yo ayer tenía 18, pero hoy soy abuelito. El tiempo pasa como una bala. Mañana tendré 80 años. Eso es la vida. Los hombres, para satisfacer su corazón, intentan ganar dinero. Quiere comprar una casa grande, chalet. Quiere tener éxito. También vivir con muchas mujeres, hombres guapos. Quiere disfrutar sus placeres. Pero ¿por qué está peorando su corazón? Está vacío. Aunque usted tenga toda la cosa del mundo, antes de encontrar el propósito de su vida, no sabrán qué es felicidad verdadera, qué es el propósito de su vida, satisfacción verdadera. Por eso queremos pensar juntos este tema. Si existiese Creador, Él solo podría darnos respuesta exacta. Tercera, ¿qué es la Biblia? Durante 1600 años fue escrita la Biblia. Los creyentes dicen, yo creo en la Biblia, Dios, pero no ha leído la Biblia, no sabe casi nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Diciendo, la Biblia es palabra de Dios, pero no te interesa de la Biblia, tampoco lee la Biblia. Iglesia solo enseña alguna de su doctrina, catecismo. Catolicismo evangélico son igual, solo enseña doctrina. Yo cuando era pequeño, yo he invitado por un profesor lengua de mi escuela. Yo no era creyente, yo era budista, pero él me invitaba a su iglesia. Por eso, por su petición, invitación, yo fui una vez a su iglesia. Primer día, un profesor me enseñó su doctrina, catecismo. Dios es Padre, está en el cielo. Entonces, ora a Dios, así, Padre Dios. Entonces yo estaba en la iglesia, por eso yo tengo que hacer, ¿no? Según se enseña. Sí, ¿vale? Padre Dios. Pero yo, en aquel momento, yo pensé, Padre Dios. Mi padre está en casa, ¿no? Yo pensando. Yo oré. Pero yo nunca creí, Dios está en el cielo. Dios existe. Yo creí en aquel momento. ¿Qué es la Biblia? ¿Y qué es la fe? Algunos dicen, en este mundo 33 grupos de cristianismo. Todo el mundo dice, somos auténtico, ortodoxo. Vosotros
secta, herejía. Así dice, criticando unos a otros. Pero, ¿quién es? ¿Quién es creyente verdaderos? Palabra de Dios, ¿qué dice este tema? Por eso yo, ese 4 temas, yo quiero explicar con historia, también con ciencia y con otra manera. Yo quiero mucho que ustedes escuchen con corazón abierto, por favor. Lo siento, me falta mucho español, pero con todo corazón ustedes escuchen, creo que podrían entender. ¿Sí o no? Creo que sí, ¿no? Muchas gracias. Ya, vamos a ver primero aquí, versículo 3 y 4. Tres y 4. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? Oh hijo del hombre para que lo estimes. Rey David, él dijo aquí, oh Jehová, Jehová es nombre de Dios. Significa, yo soy el que soy. Significa, eres eterno. Nosotros tenemos pasado, tiempo pasado, y presente y futuro. Por eso nosotros decimos, cuando era pequeño, era, ahora soy y seré. Pero Dios siempre existe en presente. Por eso Él dice, yo soy el que soy. Palabra Jehová. También su nombre Elohim. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí creó Dios. Palabra original Elohim. Poderoso, creador. También su nombre Adonai. Significa Señor o dueño. Aquí dice, oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es hombre? ¿Por qué tú siempre pienses en el hombre? Y el Hijo de Hombre, para que lo estimes. Dios creó todas las cosas. Los animales, plantas. Más o menos aquí, árbol olivas, más o menos por medio, vive 600 años. Algún animal, tortuga, vive centenares años, 400, algunos 500 años podrían vivir, pero los hombres solo viven 70, 80 años más o menos, poco más algunos. Los animales viven en este mundo según naturaleza, con orden de Dios, pero los hombres solo se rebelan contra Dios, viven en pecado, pero ¿por qué Dios tú pienses en los hombres, estimes los hombres? Esa es su pregunta. Diciendo, el hombre semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Isaías, Antiguo Testamento 40, profetizado sobre Juan el Bautista, antes de nacer 700 años. Voces que decía, da voces, Señor. ¿Cómo? ¿Qué? Toda carne es hierba y toda la gloria de carne es flor del campo. Así da voces, ha dicho Jehová Dios. Juan el Bautista, su mensaje es esto. Moisés, Salmo 90, él dijo, nuestra vida es como un sueño. Por ejemplo, tuve sueño, en sueño. Yo me he hecho príncipe de un reino que bien. Vivía en Palacio Real, hay muchas mujeres guapas, todo muy bien, pero mi esposa me llamó, cariño, por eso me levanté ya. Como bruja desaparecida. Ya. En sueño tenía dolor o tenía algún problema cuando se despierta todo, ya nada, eso es sueño. La vida es un sueño. Santiago, Nuevo Testamento, Santiago dice, ¿qué es vuestra vida?
ciertamente una neblina que se aparece por un poco de tiempo y se desvanece. Es verdad. Cuando era joven, yo no podía entender esta palabra. Sí, los adultos siempre dicen así, pero ahora puedo entender poquito esta palabra. Es verdad. Por un poco tiempo se aparece y luego se desvanece. Los hombres así viven. Pero ¿por qué Dios tú estimes en los hombres? Pienses en los hombres. A mí, en mí, ya, a ustedes. San Juan capítulo 3, versículo 16, un versículo muy famoso. Todo el mundo sabe en este versículo. ¿Por qué de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito? ¿Por qué Dios amó al mundo, ha dado a su Hijo unigénito, único Hijo? ¿No? Filipenses capítulo 2 también explicados. Dios, siendo en forma de Dios, Cristo Jesús, no estimó el ser igual a Dios, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Por qué vino a este mundo? Fue hecho carne, ¿por qué vino a este mundo? También la Biblia dice, Cristo murió no por animales, tampoco por los ángeles, los santos ángeles, sino por nosotros los hombres. ¿Por qué? Sinceramente, yo no quiero morir para salvar una hormiga, un efímero insecto. Pero Dios, eres más mayor que el universo. Porque fue hecho carne, murió por nosotros, porque Él estima a nosotros así, nos ama así. Ustedes, cuando ustedes conozcan a Dios correctamente, en aquel momento ustedes entenderán sus valores, cada uno de sus valores. ¿Quién son ustedes? También sus valores también podrían entender. ¿Por qué estimes Dios a nosotros? Porque somos semejanza de Dios. San Mateo capítulo 16, Jesús dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Aunque gana todas las cosas, pero al final perdiere su alma, ir al infierno eterno. ¿Qué aprovechará al hombre? Jesús indicando a un hombre, Judas Iscariote. Dice San Mateo 26, bueno le fuese a ese hombre a no haber nacido. Así dice. ¿Por qué? Aunque han vivido unos años, ha vivido, pero al final su alma ha perdido eternamente. Solo Creador puede explicarnos qué es el propósito de nuestra vida y nuestro valor. Eclesiastés, capítulo 1. Vamos a ver. Eclesiastés. Capítulo 1, versículo 1 al 3. Una cosita. La Biblia, de evangélico, de católico, todos son, todo igual, ¿vale? Eclesiastés, capítulo 1, versículo 1 al 3. Palabra de predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, hijo del predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué aprovecho tiene el hombre de todo su trabajo? ¿Con qué se afana debajo del sol? Aquí dice, palabra de predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. ¿Quién sería ese hombre? Salomón, ¿no? Hijo de David, rey de Jerusalén. Salomón, tercer rey en Israel. El por qué dice así, ustedes saben. Salomón, él disfrutaba todas las cosas que los hombres
querían y quieren. Él era rey, tenía poder, ¿no? Él construyó palacio real, estanque, jardín, templo de Dios, muchísimos edificios. Él vivía en palacio real. Él tenía muchísimas posesiones, riquezas. Él tenía sabiduría. Eclesiastés, eso es un libro. Y tenía 1000 mujeres, creo que guapa. No lo sé, pero creo que 1000 mujeres tenía. Vivía muchos años. ¿Qué le faltaba? Salomón. Dinero, fama, éxito, poder, mujer. ¿Qué le faltaba? Él, después de disfrutar todas las cosas antes de morir, él dio testimonio, Eclesiastés, explicando cada tema, pero aquí empieza así. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esa es su palabra. Ustedes no somos animales, sino imagen de Dios, semejanza de Dios. Para eternidad, con plan especial somos criados. Por eso, antes conocer a Dios, otra palabra, antes tener la vida eterna, como la palabra de Dios, sobre todo Jesús ha dicho muchísimas veces, tener la vida eterna, tener vida, otra palabra, recibir la salvación. Nadie conocerá la felicidad verdadera. Entonces, aquí, porque Salomón dice así. Ya nosotros antes estábamos vientre de madre 9 meses, ¿no? 9 meses. ¿Para qué 9 meses? Ya bebé está en vientre de madre, pero no había sabido nada que existiese este mundo. Su padre amando muchísimo a su hijo, tocando, ¿palabra correcta? Tocar, que vientre de su esposa, hijo, esperándote, por favor, sal rápido, por favor. Yo he preparado todo, tu ropa, las cosas te necesitas, todas las cosas he preparado. ¿Su hijo podría entender? No sé, había un trueno que no lo sé ya, que pensaba. 2 meses estaba en vientre madre, para que eso en tiempo de preparación para 70, 80 años de este mundo. Si no existiese aquí, este mundo, unos años, ¿para qué? 2 meses. Este año, 70, 80 años, igual que en 2 meses, pasa tiempo como una bala. Si no existe ese mundo eterno, este año también, igual que todo, vanidad. Pero sinceramente la Biblia nos dice, nuestro año 70, 80 años, es el tiempo para preparación para eternidad. Así ha dicho. Génesis, capítulo 1. Génesis, capítulo 1, versículo 26-27. Génesis capítulo 1, 26-27. Vamos a leer juntos. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Génesis significa
origen de todas las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hace 100 años antes, científicos pensaban el universo es eterno. Pero la Biblia hace 3.500 años dice, hay principio, inicio. Por eso la Biblia empieza con esta palabra, principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Principio, inicio. Hoy en día los científicos, como la Biblia dice, hace 13.800 millones de años había una gran explosión, Big Bang, empezado el universo. Hay principio, inicio como la Biblia. ¿Pero por qué? De la nada, de repente, el tiempo, el espacio, materiales, las materias y energías al instante, mismo tiempo, podía empezar juntos, de la nada. ¿Eso puede ser? Hasta ahora los científicos no pueden explicar esto. Sí, eso, según la ley de naturaleza, es imposible, ¿no? De la nada procedían las materias primas sin causa, sin razón, es imposible, ¿no? Pero hay principio. La Biblia empieza, primer capítulo, primer versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tiempo, los cielos, espacio y la tierra, material. Él creó todos. Primero, materiales. Segundo, las vidas, plantas, animales, peces. Al final, alma, espíritu, los hombres a su imagen. ¿Por qué? Los hombres para vivir en este mundo necesitan la tierra, cielo, planta, animales. Por eso primero habían creado todo y al final, sexto día, Él creó a los hombres a su imagen. Imagen de Dios significa los hombres se parecen a Dios. Todo el propósito de creación está en los hombres, a nosotros. Por eso Dios ama a ustedes. Aquí versículo 27, vamos a ver otra vez. Y creó Dios al hombre a su imagen. Imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí sale la palabra imagen, a su imagen. Imagen de Dios lo creó. Semejanza. Varón y hembra los creó. Algunas mujeres en Estados Unidos dicen, cristianismo. Esa es la religión inventada por los hombres, porque los hombres, para enseñorear, gobernar a las mujeres, ellos han inventado cristianismo. Por eso dice, sujetaos, mujeres, a su esposo. Pero usted hay que saber, Dios mandó a hombre, mandamiento más difícil, ama a tu esposo como tu cuerpo, como Cristo entregó a sí mismo para la iglesia. Hasta la muerte hay que servir a su mujer, esposa, entregando su vida. ¿Se entiende mi palabra, no? Primero mandó así a hombre. Por eso las mujeres que Estados Unidos, ellas dicen, vamos a reunir solo las mujeres. Su pastora solo mujer, no puede entrar hombres. Ellas oran así, Madre Diosa. Así. Ahora dice así, dice, creó Dios a los hombres a su imagen, varón y hembra. Dios es mujer, dice así. Los hombres dirán, Dios es hombre. ¿Dios es hombre? No ustedes. Dios no tiene cuerpo ni hueso, ni sangre. Eres espíritu. ¿No? Aquí dice, a su imagen, imagen de Dios,
los hombres creados. Entonces, los hombres, aunque tenemos nosotros cuerpo, hombre, mujer, varón, hembra, eso es nuestra casa, dentro del cuerpo hay imagen de Dios. Espíritu, porque Dios es espíritu. Dios porque nos ama, porque nosotros, semejanza a Dios. Porque los padres aman muchísimo a sus hijos, porque son guapos, genios, inteligentes, diligentes, ¿así? Aunque su hijo feo, lo siento, ama muchísimo. Su hijo se parece a su vecino, tendrá gran problema. ¿Ya? Vecino guapo, no importa. ¿Ya? Aunque feo, bajito, no importa. Eres mi hijo. Por eso le ama muchísimo a su hijo. Capítulo 2, versículo 7. Capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, por eso los hombres tienen cuerpo de polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida. Eso es semejanza a Dios. Fue el hombre un ser viviente. Y después crear a los hombres, Adán y Eva, Dios ha puesto en huerto de Edén, diciendo a Adán, no comerás, indicando un árbol, el ciencia bien y el mal. Adán lo comió, desobedeció su palabra, al final fue rechazado. Y en la tierra ha empezado maldición, sudor, dolor, sufrimientos, la muerte. Génesis capítulo 2, 3 así explicadas. Muchos preguntan, pastor, ¿por qué Dios creó el árbol de ciencia y bien y mal? Sabiendo todo, Adán comería todo. Muchos preguntan, ¿no? Ya vamos a ver, vamos a pensar un poco este tema primero. Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Para entender este tema hay que saber este versículo. Isaías capítulo 14, versículo 12 al 15. Isaías capítulo 14, versículo 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados de abismo. De aquí, Isaías capítulo 14 ha explicado sobre origen de Satanás. Antes de crear a los hombres, se había creado los ángeles, primero antes que los hombres, según la Biblia. Los ángeles, sus números, ya poco después de explicar, billones de millones, no pueden contar. ¿Por qué? Como los números de estrella, sus números, muchísimos. Pero como los soldados, ejércitos, los ángeles tienen su posición, su nivel. Por eso, algún ángel, la Biblia dice arcángel, así explicado. Sobre todo, 3 arcángeles, muy importante, Gabriel, Miguel y Lucero. Aquí. Ezequiel capítulo 28 ha explicado, ese ángel tiene belleza y poder, sabiduría, riqueza. Él era primero entre todos los ángeles, pero
por estos, él se hizo soberbio, orgulloso, ¿no? Los ángeles, la Biblia dice, hay que obedecer la palabra de Dios, hay que servir a Dios, porque sirvo de Dios, nada más. Es creado para servir a Dios. Pero ese ángel lucero quería sentarse al lado de Dios, quería subir las nubes de norte, estrellas, es decir, lugar de Dios. Por eso Dios le rechazó a ese ángel, él y sus seguidores. Un tercio de los ángeles se ha convertido en diablo. Para ellos han preparado infierno eterno. Así la Biblia explica. Vamos a ver aquí, último versículo, 15, última parte hemos leído, Isaías 14, versículo 15, mas tú, y así orgullo tiene, tú derribado eres hasta el Seol, infierno, a los lados de abismo. Vamos a ver, Jesús con este versículo explicaba poco más detalle. Vamos a ver San Mateo capítulo 25. San Mateo capítulo 25. Versículo 41. San Mateo capítulo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Fuego eterno, ¿preparado para quién? Para el diablo y sus ángeles. Pero hasta final, rechazando gracia a Dios, viviendo pecado, quiere seguir al diablo, su mentira. Con ese diablo entrará fuego eterno. Así ha explicado la Biblia. Ya, vamos a ver aquí. Ya primero vamos a resumir poco la Biblia. Dios, Él solo está en la eternidad. Con plan especial, Él creó todas las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así ha empezado universo, historia, también la Biblia. Génesis capítulo 1. Pero la historia de la humanidad, cuando se cumpla la plan de Dios, va a terminar. Ya será acabado. Yo mañana, otro día, sigo explicando estos una a una, explicar a ustedes. Cuando termina la historia, sale dos sitios o dos lugares, cielo eterno, infierno eterno. Así ya termina. Antes de empezar historia, había ocurrido algo en el lugar de Dios, cielo. Los ángeles, sobre todo Lucero, sus seguidores, cayeron, ¿no? Pero aquí la Biblia dice, ellos para infierno ya prepara para ellos, pero ¿por qué Dios no rechazó directamente al infierno y a la tierra? ¿Por qué rechazó a la tierra? Así ha empezado la historia, la Biblia. Por eso, cuando Dios creó la tierra, toda la cosa, 6 días, solo segundo día no sale palabra buena. Cada día Dios era bueno para Dios, todo sale, pero solo segundo día, porque ese día diablo también está aquí. Génesis capítulo 1, 2. Y Génesis capítulo 3, primer libro, forma de serpiente, él apareció ante Adán y Eva. ¿Vale? Dios, ¿por qué creó 2 árboles? Árbol de vida, árbol de ciencia de vida y mal, en medio de huerta Edén. Solo entre dos, indicando principio a Adán, ese árbol indicando, Dios dijo, no comerás. El que comieras, tú ciertamente morirás. ¿Usted sabe la palabra Adán qué significa? Adán.
Coreano Adán significa bajito. Adam, bajito, coreano. Pero Adán, varón, hombre. ¿Vale? Varón. Indica cada uno de nosotros. Ya. Adán fue creado entre dos árboles, vida y muerte. Árbol de vida, árbol de ciencia, bien y mal. Pero Dios, indicando un árbol, dijo, no comerás. ¿Por qué? Ese árbol, ese fruto, si él comiese por veneno de fruto, ¿él moriría? ¿No? Ahora dice, es apple, no, manzana. No es manzana ustedes. ¿Quién inventó esto? No lo sé, pero eso no es manzana, solo árbol de ciencia, bien y mal. ¿Vale? Porque Dios ha dicho así. Eso propósito de creación de los hombres. Dios dijo así, entonces Satanás viene, él dirá, cómelo. Los hombres son creados entre dos, Dios y Satanás. Antes de empezar historia, es el lucero. Usted sabe, aquí zona se llama... No me gusta yo, pero aquí lucero. Es el lucero. Era siervo, ángel, solo siervo no puede sentarse, la Biblia. Pero él quería sentarse en el trono de Dios. Él quería sentarse en este sitio al lado de Dios por su soberbia rechazado. Pero Dios, ¿por qué después creó a Adán y Eva, los hombres a su imagen? Para dar a los hombres este sitio, este lugar tan glorioso. Solo Dios puede sentarse en ese lugar. Pero para dar este sitio a los hombres, por eso entre todas las criaturas, solo hombres semejanza a Dios. Pero ese lugar tan glorioso no puede sentarse sin prueba. Cada uno hay que obtener. ¿Cómo? Venciendo prueba de Satanás. Tentación de Satanás. ¿Quién antes quería sentarse en este sitio? Eso Dios ha dicho así, ha hecho. Por eso, aquí, árbol de ciencia de bien y mal, indicando, no comerás. Satanás dijo, cómelo. Cómelo. Pero historia ha empezado con desobediencia. Los hombres, rechazando palabra verdad de Dios, aceptan mentira de diablo. Así ha empezado, con sudor, dolor, sufrimiento, la muerte. Eso es historia. Porque los hombres buscan arte, deporte, que baile, que ciencia, etc. Quiere satisfacer su corazón porque está vacío. No sabe satisfacer en verdad, pero quiere buscar algo para llenar su corazón. En la historia, los hombres, cada uno, usted, yo, todo, antes de morir hay que decidir, hay que escoger uno entre dos. Todos los hombres en su vida, escuchando palabra verdad, aceptar su palabra, recibiendo salvación, o rechazando palabra de Dios, aceptando mentira del diablo, viviendo en pecado. Hay que decidir. Por eso cuando termina la historia, dos grupos separados eternamente. Así termina. También diablo, también infierno eterno. Cristo con los seguidores, cielo eterno. Así termina la historia. Entonces, solo vencedor. Por eso Apocalipsis, capítulo 2, 3, 2 capítulos, 7 veces repitiendo, dice, al que vencieses, el que vencieses, solo vencedor. Apocalipsis no usa palabra creer. En vez de creer, vencer, usando, solo vencedor puede entrar al reino de Dios. Así la Biblia ha explicado. Sobre todo, a través de vencedor. Dios quiere juzgar diablo y sus seguidores. No solo Dios directamente, a través de sus seguidores, vencedores, creyentes, quiere juzgar diablo. Vamos a Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. 16.
Romanos capítulo 16, versículo 20. Romanos capítulo 16, versículo 20. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás. ¿Dónde? Bajo vuestros pies, indicando a los creyentes. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, los creyentes. Eso, plan de Dios. Ya ustedes aquí, yo hoy he explicado solo, yo resumiendo poco, necesito un poco más tiempo para que usted entienda más abundantemente, pero podría entender. Este sitio, por ejemplo, hace 20 años, un año predicaba en Estados Unidos. Allí, North Carolina, hay una casa, no sé, casa, chalet, como un castillo muy grande, muy bonita. Hombre rico regaló a su esposa. Yo entraba a cada habitación, he visto todo. Wow, qué bonita. Lugar más importante, más bonita. Esa casa muy grande allí solo con su esposa vive, ¿no? ¿Qué sitio aquí? ¿Qué indica esto? La Biblia dice, Dios es amor. Dios es amor. Para compartir su amor, su gloria, su dignidad, toda su riqueza, Dios creó a los hombres. Pero aquí, para sentarse en este sitio, para ser objeto de amor de Dios, no puede ser robot. Dios, por ejemplo, nos creó como robot. Solamente nosotros podemos amar a Dios. No podemos elegir otros. Son robots, aunque ha creado muy bien esos robots nada más. Tenemos libre albedrío. Podemos aceptar gracia a Dios o podemos rechazar gracias a Dios. Cada uno puede decidir estos. Puede aceptar palabra verdad o palabra mentira. También rechazar cada uno. Por eso en nuestra vida cada uno hay que decidir estos. Entonces, aquí la Biblia nos enseña los hombres creados para eternidad, como imagen de Dios. ¿Qué significa estos? Vamos a ver 1 Tesalonicenses capítulo 5. 1 Tesalonicenses capítulo 5. Capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Eso son los hombres. ¿Puedo orar? Uy. Los hombres. Aquí dentro hay espíritu. Espíritu. Alma. Cuerpo. Tenemos cuerpo nosotros, de polvo de la tierra. Por eso buscamos comida, ¿no? Y cuando crece niño, teniendo edad pavo, ¿puede ser? Busca su media naranja, ¿dónde está? ¿No? Tenemos cuerpo, por eso tenemos ese deseo nosotros. Segundo, tenemos alma. Por eso buscamos
conocimiento, sensación, sentimiento y tenemos voluntad. Sobre todo los hombres tienen espíritu, semejanza de Dios. Por eso los hombres tienen conciencia, conciencia moral, conciencia. Las madres, cuando embarazada, no ha dado conciencia a su hijo. Bebé, niños, antes de aprender algo, desde el principio tiene conciencia. Eso dice innato, desde el principio. ¿Quién le ha dado? Porque los hombres, desde el principio, antes de aprender algo, puede distinguir el bien y el mal. Busca cosa valorosa, valor. ¿Por qué? Estás solo, haciendo mala cosa. Nadie le ve, pero su corazón abatido. Porque los hombres saben el bien y el mal. El valor. ¿Por qué? Porque solo los hombres tienen moralidad. ¿No? ¿Ustedes han visto algún perro, mascota, después de hacer pipí en cama de su dueño? Uy, lo siento, soy malo, yo voy a suicidarme, lo siento. ¿Tienen algún remordimiento por este sufrimiento, por su culpa? No. Usted todo tiene la conciencia moral, su corazón. Nadie le responde. ¿Dónde está? Pastor, hoy yo estoy muy ocupado. Lo siento, he dejado en mi casa. Lo siento, mañana yo traigo. ¿Así? Aquí todo. Nadie puede quitar, arrebatar estos en su corazón. La conciencia es su espíritu, ustedes. Si existe la conciencia, ustedes tienen su espíritu. Y los hombres, aunque viven solo unos años en este mundo, pero busca la eternidad. Chico, chica, novia, se enamorear, ¿no? ¿Qué? Enamorar. Más o menos ya, sí, ya se enamora. Chica ya le pregunta, chico, ¿me quieres, no? ¿Me amas, no? Claro. ¿Hasta cuándo? Hasta mañana. ¿Hasta el próximo año? ¿Qué quiere escuchar? Aunque sabiendo eso mentira, para siempre, cariño. ¿Así no? Eso siempre, siempre tiene esa mentira, ¿no? Pero para siempre. ¿Por qué los hombres buscan la eternidad? Nosotros solo vimos unos años. Ninguno tiene experiencia sobre eternidad. Pero todo el mundo tiene ese concepto, esas cosas. Queremos vivir eternamente. ¿Por qué? Dios ha puesto en nuestro corazón eternidad. Vamos a ver. Eclesiastés, capítulo 3. Eclesiastés, capítulo 3. Versículo 1 y 2. Versículo 1 y 2. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Todo tiene su tiempo, tiempo de nacer y tiempo de morir. Eso, ley de naturaleza, todo el mundo sabe. Pero ¿por qué versículo 11? Versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Dios ha puesto en el corazón de los hombres la eternidad, para que busquen la eternidad. ¿Por qué ha creado a los hombres? Por eso ustedes,
usted tengan todas las cosas del mundo, no tienen la eternidad, no sabrá satisfacción verdadera. No. Tercero, religiosidad. ¿Ustedes han visto algún oso dar sacrificio a un ídolo? ¿Algún mono, cuando viene algunas dificultades, ora a algún dios, diosa? Eso es imposible, ninguno. Imposible. Pero los hombres, aunque niegan a Dios, cuando viene algunas dificultades, algunas, en su corazón automáticamente sale alguna petición. Yo no lo sé, pero si existe ese Dios, por favor, ayúdame. ¿No? Porque los hombres viviendo en la tierra buscan lo celestial. Solo viviendo unos años en el tiempo buscan lo eterno. Porque viviendo en pecado, aborreciendo, odiando a otra persona, busca lo santo. Porque viviendo en carne busca lo espíritu. ¿Por qué? Usted en su corazón tiene ese deseo, porque ustedes son espiritual. Creado para eternidad. Para eternidad ustedes creados. Por eso ustedes son valiosos, preciosos delante de Dios. Más que universo, no más que un edificio, no. Más que universo. Como vida de Dios, más valiosos ustedes cada uno. Dios dice así. Nuestro valor. ¿Qué es muerte? Muerte no es volver a la nada. Separación entre nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Nuestro cuerpo, volver a la polvo de la tierra, como era. Pero nuestro espíritu, a Dios. Me gusta la palabra a Dios. Cuando nos despedimos, a Dios. Hace muchos años, un político muy especial aquí en España, yo no sé su nombre, me he olvidado, pero cuando él falleció, el periódico pone título, tal su nombre, adiós. Adiós, adiós. Nadie nacimos en este mundo, nace en este mundo porque había querido. Aunque no queremos un día, viene la muerte, tenemos que ver cara a cara a Dios, en presencia a Dios. Es verdad ustedes. Hoy en día, ciencia ha avanzado mucho, por eso muchos médicos, científicos, ellos investigan la vida después muerte. Porque en este mundo más o menos 8 millones de personas tienen esa experiencia. Ha muerto y volver a la vida. Eso no es tema de religión. Aquí están también muchas universidades, los profesores, médicos investigan, estudian este tema y todo el mundo, Corea también, todo el mundo investiga en este tema. Porque muchísima gente, después de morir, fuera de su cuerpo, ha visto su cuerpo, han escuchado las palabras que sus amigos, sus familias lloran, todo han visto, han escuchado todo, volver a su cuerpo 4, 5, 6 horas después, es explicado a todos, exactamente explican todos. Eso no es broma a ustedes. Por eso hoy en día cardiólogos, médicos, científicos, muchísimos dicen, hay el mundo después de morir, hay mundo, dice, ¿verdad? Eso con nuestro, como ciencia, no podemos como examinar con manera científica que no podemos tocar, pero nosotros, por ejemplo, no podemos ver el viento, pero sabemos, ahora sopla viento, ¿por qué? Se mueven las hojas. Ahora el viento sopla, podemos saber. Con nuestros ojos no podemos ver el espíritu, pero podemos saber. Vamos a ver aquí. ¿Para qué vive? ¿Alguna vez ustedes han pensado estos?
Cerdo claramente podía decir, sí, yo vivo para comer. Pero ustedes, ¿para qué viven? No sé, pastor, nunca he pensado. Algunos, aunque han pensado, no pueden encontrar respuesta. Los hombres no pueden dar respuesta. La vida es solo una vez, nada más. La muerte, un hecho inevitable. La muerte es algo inevitable y aún sabiéndolo, ¿por qué los cuesta tanto aceptarla? Por eso no quiere pensar este tema. Pero eso es la vida, ustedes, hay que pensar. Para vivir bien, hay que pensar. Alejandro Magno, todos saben, ¿no? Él, viendo que la muerte se acercaba, la expuso a sus cercanos y generales como quería que fuera su despedida. Sus manos, las manos del rey Macedonia, debían quedar fuera del sepulcro y a la vista de todos, colgando. Algunos de sus generales le preguntaron el porqué de ese deseo. Deseo que mis manos queden a la vista de cualquiera para que no haya dudas de que venimos a este mundo con ellas vacías y que con las manos vacías nos despedimos de él. Porque su maestro Aristóteles, ¿no? Era Aristóteles, su maestro, Alejandro. ¿Sabe usted con certeza a dónde irá después de la muerte? He visto mi muerte, muchísima gente, no un religioso, muchísima gente normal, dicen así. Experiencia de billones de personas sobre la vida tras la muerte. Oficios de la muerte. ¿Hay vida después de la muerte? Yo la transité. Un hombre. Aquí también hay muchos, catalanes, aquí madrileños, muchos. He visto periódicos, tiene esa experiencia. Experiencia de vida después de la muerte. Van Nommel, cardiólogo holandés, con más de 30 años estudiando la experiencia cercanas a la muerte, él afirma lo siguiente, que la conciencia no está, conciencia significa espíritu, no está en el cerebro, sobrevive a la muerte. Reinaldo Moody, muy famoso. Por eso Wikipedia, enciclopedia, eso he explicado ese tema. Todo tiene mismo común elementos, conjunto aquí explicados. Ese hombre, doctor, el profesor Harvard, Estados Unidos, él era escéptico, es decir, ateo. Pero después teniendo esa experiencia total cambiado en creyente, cristianismo. Él antes total ateo. Evan Alexander. Cuando la vida después de la vida existe, Evan Alexander, el neurocientífico escéptico que aparcó su escepticismo. Ya. Aquí vamos a ver un video. ¿Existe la vida después de la vida? ¿Iremos a alguna parte al emprender nuestro último viaje? Son muy pocos los que han estado al borde de la muerte, los que llegaron a cruzar el umbral y volvieron para contarlo. Esta fue su experiencia al cruzar la última frontera. Y fue como si subiera para arriba. Y entonces yo empecé a ver mi cuerpo. Pero que entré en ese túnel que yo veía una luz blanca y conforme iba avanzando, la luz se iba siendo más grande, mayor y más fuerte. Cuando tienen el contacto con los fallecidos, amigos, compañeros, familiares fallecidos, los suelen ver mucho más jóvenes que cuando fallecieron. Es una experiencia de muerte, de haber estado en el umbral de la muerte. Muchos incluso relatan que esos seres que encuentran de alguna manera les obligan o les inducen a volver. Es muy reconfortante, por fin, haber estado tan cerca de algo al que teníamos tanto miedo, porque le tenemos menos miedo y además hemos sobrevivido. La ciencia lleva tiempo interesándose por estas experiencias.
En 1975, el doctor en medicina Raymond Moody publicó un libro que convulsionó a la opinión pública internacional. Vida después de la vida. Entonces lo leo, me parece interesante, te abre un nuevo camino, te abre una nueva perspectiva, y yo me planteo que aquí tiene que haber, pienso yo, casos iguales o parecidos o semejantes. El doctor Bill ha investigado en los últimos 25 años más de 120 casos. Desde entonces, compaginó el estudio de las experiencias cercanas a la muerte, o ECMs, con su trabajo en el Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla. En breve publicará un libro con las reflexiones de toda una carrera y 60 de los casos que más le impactaron. Yo era tan feliz ahí en esa dimensión, que es que, bueno, yo veía a mis seres queridos. La casuística dice que en la primera fase se produce la sensación de salida del cuerpo. Al recobrar la consciencia, los pacientes relataban con precisión lo que había sucedido en el quirófano aunque estuvieran en coma, sedados o clínicamente muertos. Lo habían visto todo, desde algún lugar elevado. Tienen absoluta conciencia, incluso han detallado muchos pacientes luego lo que ha ocurrido en el quirófano en ese momento, cuando estaba sometido, pues a lo mejor en mitad de una operación ya ha habido un fallo de tensión cardíaca, o vamos, de tensión sanguínea, o con producto de la anestesia. Estaba elevado y estaba viendo lo que estaban haciendo, y lo estaba viendo todo, y venga a darme y no reaccionaba. Entonces el médico el jefe de la UCI dice: María José, esto se ha acabado, aquí no, esto se ha ido, no podemos hacer nada. Después afirman haberse adentrado en un túnel que absorbe como un agujero negro, con dirección a una luz cegadora. Mientras tanto, afirman ver su vida pasar como en el cine, como si fueran pantallas a una velocidad de vértigo. Me empezaron a pasar una película, pero muy rápido, muy rápido, muy rápido. Y entonces cuando me vi pequeña, me vi con 6 o 7 años, con 5, con 12, vamos, todo. Desde que el coche me golpeó hasta que fui introducido en él, reviví toda mi vida hasta esa edad de una forma diferente a como yo la recordaba. Y eso realmente me marcó. Algunos dicen que al final del túnel se reencuentran con sus seres queridos, aunque nunca llegan a conversar con ellos. Y al final del túnel se topan con una inmensa bola de luz. Algunos la tocan, otros siquiera osan acercarse. Pero en lo que todos coinciden es en su naturaleza divina, distinta a todo lo anteriormente contemplado. Ustedes, Dios dice, Él dice, si hay mundo eterno. ¿Usted dónde desean pasar la eternidad? Para vivir bien en este mundo, cuidando su cuerpo, trabajando, sufriendo, no durmiendo, viviendo así para unos años. ¿Por qué no preparan para su eternidad? Ustedes, es un tema muy importante. Encontrar el propósito de nuestra vida, de dónde venimos a dónde vamos, eso, ¿no? Ya vamos a ver, yo explicaré poco, ¿qué es la Biblia? Vamos a ver, 2 Timoteo, capítulo 3, 2 Timoteo, aunque ustedes escuchan unos minutos, podría saber claramente, eso es la Biblia. Ya. Vamos a ver, 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Otra denominación, la Biblia, escritura. Toda la escritura, las escrituras. O está escrito, así usa la Biblia, en la Biblia, palabra de Dios. O el libro de Jehová, así dice aquí, la Biblia. Aunque 40 personas escribieron la Biblia, más o menos 40, eso no es palabra de los hombres, dice, es inspirada por Dios. Yo escribo aquí. Con estos.
¿Cómo se llama? Pisa. Tisa. Tisa. Ah, Tisa. Olvidado. Tisa no ha escrito estas, sino yo. Mi pensamiento a través de Tisa. Dios llamó 40 profetas. A través de ellos escribió su voluntad, su palabra. Eso, la Biblia. Entonces, ¿qué es la Biblia? Vamos a ver, primer libro, primer capítulo, primer versículo. Génesis, ¿cómo empieza la Biblia? Génesis, capítulo 1, versículo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así empieza. ¿Usted cree en esto o no? Eso no importa. La Biblia empieza así, Dios. Proclamando su gran obra, empieza la Biblia. Ese versículo niega ateísmo. Dios existe, creador. También creó Dios. Un Dios. Ese versículo niega panteísmo. Politeísmo. Muchísimos dioses no. Un Dios. También Dios, eres espíritu. Él creó la materia, todas las cosas. Materialismo. Él niega estos con este versículo. También nosotros desde el siglo XIX-XX ya hemos aprendido evolucionismo. Yo también, cuando era pequeño, yo pensaba, evolucionismo, eso es ciencia. Creacionismo es una religión. Así pensaba yo también. Pero leyendo libros, aprendiendo, wow, en evolucionismo, así tantos errores, muchísimo error hay, pero ¿por qué escuela no enseña estos? Evolucionismo, diga, también nihilismo. Hoy en día escuela enseña, los profesores en escuela, hazlo como quieras. ¿Por qué? Por casualidad, nosotros nacimos y volveremos a la nada, después de morir, desaparecer nosotros todos ya. ¿Quién dirá eso correcto? Entonces, vive como quiera, ya así. Nihilismo. Pero la Biblia nos enseña, Dios crea a los hombres a su imagen, con plan especial para eternidad. Por eso los hombres son especiales, valiosos, preciosos los hombres. Así nos enseña. Empieza con historia. También capítulo 1. Eso, cómo Dios creó universo, la tierra. Capítulo 2, ¿dónde empezó la historia de la humanidad? Capítulo 3, ¿por qué ha empezado dolor sufrimiento? Capítulo 4, primeras ciudades. Así, una a una, explicando. Salen muchos países, nombre, ciudades. Por ejemplo, cuando yo era pequeño, bachiller, aprendí que historia universal, por ejemplo, Egipto, Asiria, Hitita, Babilonia, Grecia, etc. Pero todo este nombre sale desde Génesis, la Biblia. Eso es historia. Explicando historia y cómo termina la Biblia. Vamos a ver, último libro, Apocalipsis, capítulo 21. Ya primero para saber poco, pensar poco, ¿qué es la Biblia? Yo explico así. Apocalipsis, último libro, capítulo 21, versículo 1. Capítulo 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Apóstol Juan, él usaba un montón aquí palabra vi, yo vi, no es broma. Ustedes, creo que ustedes han escuchado palabra Pablo, ¿no? Conocen muy bien, más que yo, Pedro. Ellos, para anunciar mentira, toda su vida así sufrido, quitado todas sus riquezas, al final como mártir, murieron. ¿Ustedes piensan así? Los judíos durante 1500 años, miles de años guardaron por el día de reposo.
¿Por qué solo unos días total cambiado el día de reposo? Porque sábado, sabbat, ellos guardaron. Pero después resucitar Cristo, solo unos días pasó. Pero durante 1500 años ellos habían guardado esa su como cultura, su tradición. ¿Por qué ha cambiado? Para predicar solo. Un hombre resucitó para explicar estos. Así millones y millones de personas murieron como mártir para su mentira. ¿Sufrido así? ¿Ustedes piensan así? Sobre todo Juan, apóstol Juan, hasta la última, hasta último él, predicando estos, él murió. Pero aquí dice un montón de veces, yo vi, he visto, no es broma esto, he visto. Nuevo cielo, nueva tierra. Porque el primer cielo, primera tierra, Génesis capítulo 1, eso pasaron. El mar ya no existía más. Así termina la Biblia. Entonces, ¿qué es la Biblia? La Biblia es historia. No solo historia pasada, presente hasta final. ¿Qué? ¿Eso puede ser? Ningún país, ninguna escuela enseña historia futura. Es imposible. Nosotros no sabemos el día de mañana. Un año después, imposible. 100 años, wow, increíble. 1000 años, no. Pero la Biblia hace 3500 años. Por Moisés empezó hace 1900 años. Por Juan ya ha terminado. Durante 1600 años. Desde el principio de historia humana hasta el final de historia de la humanidad. 1900 años. Época de hace Roma, la Biblia ya terminada. Pero la Biblia nos enseña no solo historia pasada, antigua, desde el principio, historia, hasta el final. Ustedes mañana, otro día, verán estos. Es historia. Por eso un doctor, su nombre Pearson, doctor, él dijo, he visto su libro, historia, history. History. ¿Qué es history? His story. Historia es su historia. Dios, a través de historia de humanidad, muestra su poder, su existencia, su amor hacia los hombres. Por eso, historia. Antes de venir esos 39 libros, eso Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. Después Cristo, 27, Nuevo Testamento. Por eso, 3 por 9 son 3, 9, 27, ¿no? 66 libros. Cuando yo prediqué en Corea, la Biblia es 66 libros. Una anciana, pastor, lo siento, y yo, un poco ocupada, pero solo he traído solo un libro, lo siento. Aquí hay 66 libros, ¿vale? Aquí. Porque libro de San Mateo, Evangelio. Mateo, él escribió escuchando palabras del Señor. Porque Jeremías, profeta Jeremías, él escuchó palabras del Señor, él escribió, como así. Vamos a ver Jeremías capítulo 30. Jeremías capítulo 30, versículo 1 y 2. Título de la Biblia así. Capítulo 30. Versículo 1 y 2. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Por eso Jeremías escribió. Eso, libro Jeremías. Por ejemplo, Daniel. Hace 2600 años, época de Babilonia. Dios dio palabra a Daniel. Desde Babilonia hasta ahora, yo cuarto día explicaré. Restauración de Roma. Hoy en día Europa, Unión Europa, unido como 27, antes 28, 27, pero ¿cómo va? Como profesa la Biblia. Eso, Unión Europa, muy importante en la Biblia. Última época. Roma rechazó a Israel por todo el mundo. Cuando se regrese,
regresa a Israel el año 1948, territorio Roma. Aquí los países se levantan, está uniéndose, como el libro Daniel, libro Apocalipsis. Ahora 27 países, pero no puede unirse como un país. Solo al final se quedará 10 países. La Biblia así profetizados. Daniel, él, desde aquel momento, hace 2600 años, él, historia futura, escribió. Pero ¿cómo podría él entender? Él no puede, no podía. Pues él le pregunta, Señor, ¿qué es esto? Daniel, tú no te preocupes. Tú no necesitas tú entender esto. Solo escríbete, ya está. Vamos a ver Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, versículos 8 y 9. Libro Daniel, capítulo 12, versículos 8 y 9. Y yo oí, mas no entendí, Daniel ha dicho, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Anda Daniel. Esta palabra está cerrada, sellada hasta el tiempo del fin. Tú no necesitas saber esto, solo escríbete, ya está. ¿Ustedes han visto algún libro? Desde el principio de esta humanidad hasta el final de la historia de la humanidad está escrito. Desde plantas, animales, hombres hasta ángeles a Dios. Desde la tierra hasta universo. Yo poco después explicaré. Porque en la Biblia sale agujero negro. Hace 1900 años. En el espacio Dios creó agujero negro. Por eso las estrellas errantes entran allí. La tierra forma redonda, colgada en espacio. Da vuelta. Has explicado. Muchos mal entienden este tema en la historia. Algunos enseñan mal. Por eso también la Biblia está escrita así. No, ustedes. La Biblia está escrito, Isaías 40, la tierra redonda. Forma círculo, así explicado. Dios creó así. Está colgada en espacio. Hay muchísimas cosas explicadas. En aquel momento los científicos pensaban en el universo. Número de estrellas, solo 1000 pico, más o menos. Pero la Biblia dice como las arenas de costa. Mar. No puedo contar los números de estrellas. Así explicado. Hoy en día los científicos dicen millones de galaxias. Una galaxia, millones de estrellas. No puedo contar cómo, igual que las arenas de mar, dice hoy en día. ¿No? Eso es la Biblia, porque el Creador, Él puede saber. Él. No solo historia, también universo, la tierra, forma de tierra, aquí explicados, medida, masa, porque Dios crea así para que los hombres vivan en la tierra. Dios midiendo todo, Él creó todo, así explica todo. Hoy en día los científicos saben mucho de estos. Sobre todo ustedes, en la Biblia, es el libro profético, profetizado de muchos individuos. Por ejemplo, antes de nacer Jesús, desde el nacimiento, su vida, su muerte, sepultado, resurrección, su ascensión, su segunda venida, todo, antes de venir Jesús, todo está escrito. Su biografía, todo. ¿Han visto algún libro antes un hombre nacer, ya prepara su vida todo? Él nacería Belén, por eso él nació Belén. Miqueas capítulo 5, versículo 2-3. Antes de nacer, Alejandro Magno. Aquí Daniel sale Alejandro Magno. Juan el Bautista, 700 años, Isaías profetizados. En la historia, un rey muy famoso, Persia, Ciro, un hombre, emperador muy grande, antes de nacer 150 años, Isaías 43, 44, mi servidor, mi siervo Ciro, tú harás estos.
muchos individuos, muchas ciudades, muchos países, hasta historia entera del mundo, aquí sale. ¿Han visto algún libro así? ¿Ustedes, eso los hombres pueden creer, así escribir? En 3 idiomas, hebreo, arameo, en griego, fue escrita. En 3 continentes, Asia, África, en Europa. 40 personas, desde reyes, Salomón, David, hasta Pedro, pescadores campesinos. Desde Moisés, Pablo, sabios, doctos, hasta indoctos, escribieron juntos. ¿Puede ser un libro así durante 1600 años? Un libro especial. Usted conoce la Biblia, se sorprenderá muchísimo. ¿Qué es ese libro? Ya. Vamos a ver un poco de datos y terminemos. Aquí solo sobre la Biblia. La Biblia, el libro más influyente de la historia y clave para entender la cultura occidental. ¿Los libros más vendidos de la historia? Sí, la Biblia, ¿verdad? También, libro más traducido del mundo, la Biblia. Segundo, Principito. Tercero, Don Quijote de la Mancha. Pero generalmente los libros no traducidos más de 30 idiomas, generalmente. Pero la Biblia solo más de 3000 idiomas traducidos. Un libro especial. Life Magazine. Aquí, revista Life. Asunto especial 1997, el milenio. 100 eventos que cambiaron el mundo. Primero, ¿qué es? Durante 1000 años, cambiar muchísimo. Primero, evento importante, ¿qué? Impresión de la Biblia de Gutenberg, se ha dicho. El año 1420, al inglés, traducida. La primera traducción completa de idioma original al español, del latín, no, original, que 1569, la Biblia de Casiodoro de Reina, aquí en España. ¿Cómo fue escrita la Biblia? Hace 3500 años, empezado, 1900 años terminados, durante 1600 años. 66 libros. ¿Qué es la Biblia? Historia de humanidad que desde el principio hasta el fin. Se han descubierto restos existentes de copia del Antiguo Testamento en Qumran. La Biblia no se ha cambiado ni manipulada. ¿Podemos fiarnos de que el texto de la Biblia se haya transmitido exactamente? Sí, ustedes. Por ejemplo, yo he leído cuando era universitario unos libros aquí, por ejemplo, Platón, porque yo estudiaba filosofía y etcétera, unas cosas. Esos libros, original, aquí, fecha escrita, original, esa fecha, ¿no? Pero solo, ya hoy en día no existe original. Solo queda copia antigua, más antigua, después de Cristo, 900 años más o menos. Entonces, lapso de tiempo, generalmente 1000 más de años. 1300, 1500. Y solo queda unas copias, nada más. Es un libro antiguo, nosotros pensamos, es un libro historia, ¿verdad? Todo pensando. Nadie tiene duda de estos libros. Julio César, Homero, todos libros, todo pensaba, eso original, pensando leer. Pero usted piensa, lapso de tiempo, así, 1000 más de años, no hay original ni poco de copias, ya solo poco copias. Pero la Biblia, por ejemplo, Antiguo Testamento. Ahora tenemos nosotros copia, después Cristo, 130. Hoy en día poco más. Solo lapso de tiempo, 70. 50 nada más años. Y copias, 14.000. Hasta antiguo, más de 25.000 copias existe.
entre todos los libros antiguos, conservado casi perfectamente, un libro, único libro, ¿qué? Eso es la Biblia. Sobre todo hace 2200 años en Qumran, las copias Antiguo Testamento encontrado hace muchos años, ¿no? Siglo XX, ¿no? Pues nosotros sabemos la Biblia claramente, perfectamente conservado contenidos. No necesita dudar de la Biblia. Único libro especial, la historia. Por eso muchos eruditos, la Biblia, un libro especial. Cuando uno estudia sus contenidos, se sorprenderá más. Aquí, William Ramsay, un historiador muy famoso en la historia, escéptico, ateo, pero 20 años más estudiando este tema, al final se ha convertido el creyente. Y de nuestra época, del ateísmo al teísmo por la razón científica, el caso de Anthony Flew, amigo de quién? Richard Dawkins, el líder de ateísmo con Richard Dawkins. Pero él, total, ya convertido, él escribió un libro, Dios existe. Ya ustedes, ya hoy por mi día yo no he explicado muchas cosas, pero hoy yo he querido explicar. Así, ustedes, cada uno, son valiosos más que universo. ¿Por qué? Para eternidad, ustedes creados. Imagen de Dios. Sobre todo Dios revela, muestra a sí mismo a través de varias cosas. Pero yo hoy solo he explicado poco de la Biblia. Desde mañana, desde el principio de la Biblia, vamos a aprender qué es la Biblia. Ustedes se sorprenderán mucho. Hasta el final, escuchen bien, por favor. Vamos a orar y terminemos. Oremos juntos. Señor, te damos gracias. Tú has preparado seminario bíblico para nosotros. También nos ha dado tu palabra, Santa Biblia. Muchísimas gracias. Somos criaturas, no podemos entender con nuestra inteligencia. Ayúdanos, por favor, para que comprendamos correctamente tu palabra, la Santa Biblia. Señor, estando con nosotros, guíanos, bendícenos, danos tu sabiduría, danos tu entendimiento, por favor. Hasta el último día está con nosotros, dejando todo en tu mano poderosa, en el nombre de Jesús. Amén.